La carretera hacia el municipio de San Antonio del Tequendama serpenteaba como una serpiente entre las montañas cubiertas por la niebla. El aire era húmedo y pesado, cargado con ese olor metálico del río Bogotá que corría como un monstruo cansado en el fondo del abismo. El periodista Mateo Lleras encendió otro cigarrillo mientras observaba los letreros oxidados que anunciaban, en letras casi borradas, Cataratas del Tequendama, Hotel del Salto. A su lado, en el asiento del copiloto, Elena Duarte, fotógrafa española con un espíritu inquieto y una mirada que siempre parecía buscar algo más allá de la realidad, ajustaba la lente de su cámara. Había leído sobre el lugar en un blog de exploradores urbanos y convenció a Mateo de acompañarla en lo que describía como, el viaje definitivo. Dicen que aquí el tiempo se detuvo, murmuró Elena, enfocando a través del cristal empañado del coche. Que el hotel sigue esperando a sus huéspedes, aunque hayan muerto hace décadas. Mateo bufó con una risa seca. O esperando a que un par de locos como nosotros vengan a darle fama en Internet. Pero en el fondo, ni él mismo creía en sus palabras. Había escrito sobre decenas de leyendas, pero aquella tenía un peso distinto, un hotel de lujo construido frente a una catarata imponente, convertido en escenario de incontables suicidios, abandonado en medio de rumores de maldiciones y apariciones. El lugar parecía reclamar atención, como si su propia alma lo atrajera. Cuando el auto finalmente se detuvo frente a la mole del hotel, un silencio espeso los envolvió. Allí estaba, un edificio de estilo francés, erosionado por la lluvia y el tiempo, con sus muros amarillentos cubiertos de musgo y ventanas oscuras como ojos sin vida. El sonido de la catarata rugía detrás, un estruendo constante que parecía vibrar en los huesos. Elena, fascinada, se adelantó con la cámara en mano, disparando fotos sin parar. Mateo la siguió, tragando saliva. En los años 30, este era el lugar más elegante de Colombia, dijo, como si recitara un guión aprendido. La alta sociedad venía a bailar, beber champaña y admirar la vista. Ahora solo vienen los curiosos, y los que no regresan. Elena sonrió, sin apartar la vista del objetivo. O los que buscan algo más que respuestas. Empujaron la puerta principal, que se abrió con un gemido de hierro oxidado. El vestíbulo los recibió con una ráfaga de aire helado. El suelo de mármol estaba resquebrajado, cubierto de polvo y hojas secas que el viento arrastraba desde los ventanales rotos. Una lámpara de araña colgaba torcida, como un esqueleto de cristal. Mateo encendió su linterna y enfocó las paredes. En ellas, los restos de murales y espejos rotos devolvían su luz en destellos extraños. Por un momento, juró ver un movimiento en el reflejo, una silueta que cruzaba el pasillo del fondo. ¿Lo viste?, preguntó con la voz más baja de lo normal. ¿El reflejo? Elena miró hacia el mismo pasillo, vacío. Probablemente fue tu sombra. Pero su tono no era convincente. Avanzaron por el vestíbulo, con el crujido de sus pasos resonando en la inmensidad del lugar. Pasaron frente a un mostrador de recepción cubierto de telarañas. Encima, un libro de registro abierto mostraba nombres escritos con tinta corrida, como si la humedad se negara a borrarlos del todo. Mateo pasó la mano sobre la página y un escalofrío recorrió su piel. La última firma estaba fechada en 1991, pero la tinta aún parecía fresca. Esto es imposible, susurró, mostrando el libro a Elena. Ella fotografió la página con rapidez. Imposible o no, es material perfecto. Decidieron subir por la gran escalera central, que crujía bajo sus pasos. A medida que ascendían, el rugido de la catarata se mezclaba con algo más, susurros, como si docenas de voces hablaran al unísono en una lengua incomprensible. Mateo se detuvo varias veces, intentando ubicar el origen del sonido, pero cada vez que alumbraba con la linterna, no encontraba nada. En el segundo piso, se toparon con un largo corredor de habitaciones. Las puertas, hinchadas por la humedad, parecían cerradas para siempre. Elena probó una al azar, y con un empujón, logró abrirla. Dentro, la habitación se conservaba extrañamente intacta, una cama con sábanas amarillentas, un espejo roto en la pared, y en el suelo, una maleta antigua cubierta de polvo. ¿Qué hace esto aquí?, preguntó Elena, arrodillándose para abrir la maleta. Mateo miraba alrededor, incómodo. Tal vez alguien la dejó atrás cuando cerraron el hotel. Pero cuando Elena levantó la tapa, descubrieron ropa perfectamente doblada y encima, un retrato en sepia de una familia sonriente.
Al darle la vuelta, leyeron una dedicatoria, para nuestra estancia en el Hotel del Salto. 1928. El aire en la habitación se volvió más frío. El espejo roto vibró como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Mateo retrocedió un paso, pero Elena, con ojos brillantes de emoción, seguía disparando fotos. De repente, un golpe seco resonó en el pasillo, como una puerta cerrándose con violencia. Mateo apagó el cigarrillo que aún llevaba en los dedos temblorosos y miró a su compañera. Creo que no estamos solos. Elena, sin dejar de mirar por la cámara, respondió con un susurro que apenas se escuchó entre el rugido de la catarata. Eso es exactamente lo que quiero. En ese instante, una sombra cruzó el umbral de la puerta y el frío se volvió insoportable. La noche cayó sobre el cañón del Tequendama como un manto negro que devoró la poca luz que aún quedaba. La neblina se espesó hasta volverse casi sólida, filtrándose por las ventanas rotas del hotel. El rugido de la catarata era constante, pero ahora se mezclaba con algo más, un murmullo colectivo que parecía surgir del mismo abismo. Mateo y Elena instalaron sus equipos en el vestíbulo principal. Elena colocó la cámara en un trípode apuntando hacia la escalera central, mientras Mateo revisaba la grabadora de sonido. Vamos a quedarnos aquí unas horas, dijo Mateo, aunque en su interior sentía que era una mala idea. El eco de sus palabras rebotó en las paredes, devolviéndole su voz con un timbre extraño, como si otra persona hubiera hablado con él. Elena, entusiasmada, encendió una lámpara portátil que apenas lograba vencer la oscuridad. Esto es perfecto. Los susurros se oyen más claros de noche, ¿los escuchas? Mateo asintió, tragando saliva. Sí los escuchaba. No eran voces definidas, sino un zumbido persistente, como un enjambre humano escondido entre las paredes. A veces se distinguían frases sueltas: ven con nosotros, el salto es libertad, nadie escapa. De repente, la cámara de Elena emitió un chasquido y comenzó a grabar por sí sola. En la pantalla apareció un pasillo vacío, pero en un segundo fugaz, una silueta blanca cruzó la imagen. Elena corrió hacia la cámara para revisar la grabación, pero cuando la rebobinó, el pasillo estaba completamente vacío. ¿Lo viste? Dime que lo viste, exclamó, con los ojos brillantes. Mateo la miró, pálido. No quiero verlo otra vez. Decidieron explorar el segundo piso cuando el reloj marcó la medianoche. La linterna de Mateo iluminaba el polvo suspendido en el aire como diminutas partículas brillantes. Cada paso hacía crujir las tablas, como si el edificio respirara bajo sus pies. Al llegar a una de las habitaciones del fondo, encontraron algo que les heló la sangre. En la pared, escrito con lo que parecía óxido o sangre vieja, había una frase. Los que saltaron no querían irse solos. Elena fotografió la inscripción, mientras Mateo sentía un vértigo extraño, como si el suelo lo llamara hacia el vacío. Desde la ventana podía ver la catarata iluminada por la luna, el agua caía en un torrente plateado, pero entre la espuma le pareció distinguir figuras humanas, brazos extendidos hacia él. Cerró los ojos, pero el susurro aumentó. Ahora eran voces claras, una multitud que lo invitaba a acercarse. Mateo, ven. Giró bruscamente. Elena lo miraba fijamente, pero no había movido los labios. Su expresión era la de alguien hipnotizado. ¿Dijiste algo?, preguntó él, con un hilo de voz. Nada, pero ellos sí, contestó ella, señalando el espejo roto que había junto a la cama. El espejo reflejaba la habitación, pero también algo más, una docena de siluetas de pie alrededor de ellos, con rostros borrosos y ojos vacíos. Mateo retrocedió instintivamente, chocando contra la pared. Las figuras en el reflejo comenzaron a avanzar, aunque en la habitación no había nada. De pronto, el vidrio del espejo se agrietó con un sonido seco, como un disparo, y la imagen se fragmentó. Elena bajó la cámara y respiró agitadamente. No se han ido, solo quieren que los veamos. Un viento gélido recorrió el pasillo, cerrando de golpe todas las puertas. El rugido de la catarata se intensificó hasta parecer un grito humano. Y entonces, la grabadora de Mateo, que había dejado en el suelo, comenzó a reproducir una voz femenina clara. Yo no quería saltar. Me empujaron. Elena y Mateo se miraron, aterrados. El hotel no era solo un lugar de suicidios. Era un escenario de algo mucho más oscuro. En ese instante,
una sombra más alta que un hombre se deslizó por la puerta del pasillo y se detuvo frente a ellos. No tenía rostro, pero de su forma emanaba un olor nauseabundo a humedad y carne vieja. La linterna parpadeó y se apagó. Solo quedó la luna filtrándose por la ventana y la voz de la grabadora, que repetía una y otra vez. Me empujaron, me empujaron. El silencio tras la voz de la grabadora era insoportable. Solo el agua cayendo en el abismo recordaba que estaban vivos. Mateo recogió el aparato con las manos temblorosas, y notó que aún grababa, aunque no había batería suficiente para que funcionara. Esto no tiene sentido, susurró, mirando el dispositivo apagado en sus manos. Elena, aún más obsesionada que asustada, señaló un detalle en el mapa antiguo del hotel que llevaba en su mochila. ¿Lo ves? Aquí hay una habitación que no aparece en los planos actuales, la habitación 313. Según los registros, fue clausurada después de una tragedia. Mateo no quería seguir, pero algo en sus palabras lo empujó. Avanzaron por el pasillo, y cada puerta parecía vigilarlos, cubierta de polvo y de números descoloridos. La humedad impregnaba todo, como si las paredes lloraran. Al final del corredor, tras una esquina oscura, la encontraron, una puerta de madera ennegrecida por el moho, sin número visible. Solo quedaban marcas en forma de 3 dígitos, 3, 1, 3, pintados torpemente. El pomo estaba helado, y cuando Mateo lo giró, una corriente de aire fétido escapó de la habitación. Al abrirla, la linterna iluminó un espacio pequeño, pero lleno de símbolos tallados en las paredes, cruces invertidas, frases ilegibles y extraños círculos concéntricos que parecían dibujados con uñas. En el centro de la habitación había un catre oxidado. Sobre el colchón podrido se distinguía una cuerda rota, aún colgando de la cabecera. Elena sacó la cámara. Aquí alguien murió, ¿lo sientes? Mateo sí lo sentía. Era como si el aire pesara sobre su pecho, aplastando cada respiración. El suelo crujió bajo sus pies, y un sonido sibilante comenzó a llenar el espacio. No era el viento, era un canto. Una especie de letanía en latín, repetida por voces invisibles. La grabadora, de nuevo, se encendió sola. Esta vez no reprodujo un mensaje, sino que grabó en tiempo real. Y en la cinta quedó registrado un coro. Salta, salta con nosotros, no hay salida. Elena, temblando, iluminó un rincón de la habitación. Allí, pegadas a la pared, había fotografías antiguas en blanco y negro. Mostraban a hombres y mujeres sonrientes, los mismos que, segundos atrás, habían visto en el espejo. Mateo dio un paso atrás, y sin querer tropezó con el catre. La cuerda colgante se movió como si alguien invisible tirara de ella. Se levantó de golpe y la vio tensarse, como si un cuerpo invisible estuviera colgado ahí mismo, balanceándose. La linterna de Elena parpadeó, y en un destello breve apareció una figura, una mujer vestida de blanco, con los ojos hundidos y el rostro grisáceo. Estaba suspendida de la cuerda, girando lentamente hacia ellos. Elena gritó, y la linterna cayó al suelo, apagándose. La oscuridad los envolvió por completo. En ese vacío, el canto cesó. Y una sola voz femenina, clara como un cristal roto, se escuchó en la grabadora. El salto no es el final, es la puerta. El suelo tembló, como si el edificio mismo hubiera respondido a esa frase. Mateo tomó la mano de Elena y la arrastró fuera de la habitación, cerrando la puerta de un golpe. Pero mientras huían por el pasillo, se dieron cuenta de algo aterrador. Todas las puertas del hotel ahora tenían escrito el número 313. Mateo y Elena corrían por los pasillos deformados del hotel, buscando la salida, pero el lugar parecía haber cambiado de estructura. Cada corredor era más largo de lo que recordaban, y las paredes rezumaban agua como si el río Bogotá estuviera filtrándose por dentro de los muros. Esto no es posible, estamos atrapados, jadeó Mateo, sosteniendo aún la grabadora. Elena se detuvo en seco, con los ojos abiertos como platos. ¿Oyes eso? Del otro lado de la ventana rota llegaba un murmullo, como un rezo en coro. Al acercarse, vieron que a la orilla del río, justo al borde del abismo, había figuras humanas. No podían distinguir sus rostros, pero parecían estar vestidos con túnicas oscuras. En círculo, entonaban cánticos que subían y bajaban al compás del agua. Elena grabó con su cámara. Es un ritual, aún hoy.
De pronto, uno de los encapuchados levantó una antorcha. Su luz iluminó algo que tenían en el centro del círculo, un altar de piedra manchado de rojo. Sobre él, descansaba lo que parecía ser una ofrenda, cubierta con un paño blanco. Mateo quiso apartarse, pero sus ojos se fijaron en el paño, se movía levemente, como si algo respirara debajo. Un escalofrío recorrió su espalda. No, no puede ser. El canto de los encapuchados se intensificó. La corriente del río rugía con furia, como respondiendo a su invocación. Entonces, el paño cayó al suelo, y debajo apareció una figura pequeña, una muñeca de porcelana antigua, con el rostro agrietado y los ojos abiertos de par en par. Pero lo peor vino después, la muñeca empezó a llorar sangre. Elena dejó escapar un grito ahogado. El coro detuvo el canto y todos los encapuchados levantaron la cabeza hacia el hotel. Aunque estaban lejos, Mateo sintió como si sus miradas se clavaran directamente en ellos. «Nos han visto», murmuró. Las antorchas se apagaron todas al mismo tiempo, y la oscuridad envolvió la orilla del río. En ese silencio brutal, la grabadora volvió a encenderse sola y reprodujo una voz gutural, profunda. El salto reclama. Uno de ustedes debe entregarse. Un golpe retumbó en el pasillo detrás de ellos. Cuando voltearon, vieron que el suelo estaba cubierto de agua. El hotel entero parecía estar hundiéndose, como si el río hubiera invadido su interior. Elena apretó el brazo de Mateo. Tenemos que bajar al altar. Si no, no saldremos nunca. Contra todo instinto, descendieron por la escalera de servicio, cada peldaño goteando como si llorara. Al llegar a la planta baja, el agua les cubría los tobillos. Las puertas de salida estaban abiertas, pero en lugar de llevar al camino principal, conducían directamente a la orilla del río. Y allí, frente al altar vacío, los esperaba la muñeca de porcelana, ahora en pie, señalando hacia el abismo. La muñeca de porcelana permanecía de pie, inmóvil, frente al altar. Su vestido estaba empapado, pero no parecía deteriorarse, al contrario, brillaba bajo la luz espectral de la luna. Con un movimiento lento y antinatural, levantó su brazo rígido y señaló hacia el abismo del salto, como si exigiera una ofrenda. Mateo tragó saliva, sin poder apartar los ojos. No, no puede ser real. Elena, aunque temblaba, dio un paso adelante. Es un aviso. Algo, o alguien, quiere que bajemos. El rugido del río se intensificó de repente, como un eco de miles de voces superpuestas. Mateo encendió la grabadora para registrar el sonido, pero en lugar de agua, lo que capturó fue un grito humano desgarrador, repetido una y otra vez, como si miles de almas gritaran al unísono desde el fondo del salto. La cámara de Elena tembló entre sus manos. Son los que saltaron aquí. Una ráfaga de viento helado los golpeó con fuerza, casi tirándolos al suelo. Y entonces lo vieron, sombras humanas emergiendo de la cascada. Sus siluetas parecían hechas de agua, sus rostros se desdibujaban en gestos de angustia eterna. Flotaban en el aire, avanzando lentamente hacia ellos, con los brazos extendidos como si pidieran ayuda. Mateo retrocedió, tropezando con las piedras mojadas. Elena, vámonos. Pero la salida había desaparecido. El camino por el que habían entrado ahora estaba sumido en una neblina espesa que bloqueaba toda visión. El hotel se había vuelto parte del abismo, un laberinto sin retorno. Las sombras comenzaron a rodearlos, susurros llenaban el aire. «Entréganos uno, entréganos uno». Elena apretó la mano de Mateo con desesperación. No es solo un lugar maldito, es una trampa. Aquí nunca se trató de fantasmas vagando, sino de alimentar al río. De repente, la muñeca volvió a moverse. Con un crujido seco en sus articulaciones, giró la cabeza hacia ellos. Sus labios se abrieron lentamente, revelando dientes afilados de porcelana. Una voz antigua y profunda habló a través de ella. El sacrificio asegura el equilibrio. Si no entregan uno, ambos caerán. El silencio que siguió fue insoportable. El río rugía como un monstruo impaciente, las sombras esperaban expectantes, y la luna iluminaba la escena como si todo fuese un ritual escrito desde hacía siglos. Mateo miró a Elena. En sus ojos leyó la misma duda que lo atravesaba a él, ¿sería posible que uno de los dos tuviera que morir para que el otro viviera? Y en ese instante, la grabadora se encendió sola otra vez,
reproduciendo la voz de un hombre desconocido. Yo ya lo hice, y por eso sigo aquí. La frase resonó con un eco sobrenatural. Mateo y Elena voltearon hacia la cascada y entre las sombras, distinguieron una figura más sólida que las demás, un hombre con traje antiguo, empapado, observándolos desde la orilla del abismo. El hombre emergía poco a poco de la bruma, su silueta sólida en contraste con las sombras líquidas que lo rodeaban. Vestía un traje oscuro de principios del siglo XX, con un sombrero ladeado, aunque estaba completamente empapado. Sus ojos, hundidos y brillantes, parecían contener siglos de sufrimiento. Mateo apenas podía respirar. ¿Quién es usted? El hombre inclinó la cabeza con lentitud, como un espectro educado que saludara a un invitado. Me llamaban don Julián Mendoza, dueño del hotel cuando abrió sus puertas por primera vez. Elena dio un paso adelante, apretando la cámara contra el pecho. Pero, se suponía que usted murió en 1928, ¿cuándo? Cuando salté, interrumpió la figura, con una voz profunda que parecía mezclarse con el rugido de la cascada. Lo hice para salvar lo que había creado. Pero no fue suficiente. El hotel exigía más. El aire se volvió insoportablemente denso. La muñeca de porcelana cayó de golpe al suelo, y su rostro se agrietó como si también escuchara el relato. Mateo intentó acercarse. ¿Qué quiere decir? ¿El hotel lo obliga? Julián sonrió débilmente, mostrando unos dientes demasiado afilados para ser humanos. Este lugar nunca fue solo un hotel. Fue construido sobre un abismo que no perdona, un portal donde las almas caídas encuentran morada. Cuando abrimos las puertas, creímos traer progreso y turismo, pero en realidad, abrimos una herida. Las sombras comenzaron a revolverse con violencia alrededor de ellos, como si confirmaran cada palabra. Voces susurraban, no basta, no basta. Elena tembló. ¿Entonces usted también está atrapado? El espectro asintió, sus ojos ahora teñidos de rojo brillante. Estoy condenado a guiar a los nuevos huéspedes hacia su destino. Cada generación, el hotel llama a dos. Siempre dos. Y uno debe entregarse para que el otro pueda salir. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Mateo sintió que la garganta se le cerraba. ¿Dos? ¿Entonces nosotros? Elena lo miró con lágrimas en los ojos. La muñeca, rota en el suelo, comenzó a reír con un eco metálico. Don Julián extendió su mano huesuda hacia ellos. El hotel ya decidió. Si se niegan, ambos serán reclamados esta misma noche. Mateo retrocedió, pero el suelo vibró bajo sus pies, como si todo el edificio respirara. Las ventanas se abrieron de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento helado que traía el olor inconfundible del río y la muerte. Las sombras los rodearon por completo, cerrando cada salida. Solo quedaba frente a ellos el espectro de Julián, la muñeca destrozada que reía y el abismo abierto esperando su sacrificio. Elena gritó. No. Debe haber otra forma. Pero Julián se inclinó hacia ella, tan cerca que pudo sentir el frío de la muerte en su aliento. Siempre hay otra forma, pero el precio es peor. En ese instante, la cámara de Elena se encendió sola, proyectando en la pared una imagen que jamás habían grabado, ellos dos, Mateo y Elena, caminando hacia el abismo tomados de la mano, como si ya hubieran aceptado su destino. La imagen proyectada en la pared se desvaneció lentamente, dejando tras de sí un silencio inquietante. El murmullo de las sombras continuaba, repitiendo como un coro, uno debe caer, uno debe caer. Mateo se aferró a la mano de Elena con tanta fuerza que casi la lastimó. No pienso elegir entre los dos. El espectro de don Julián sonrió con una tristeza profunda. Ese es el engaño del hotel, siempre te hace creer que debes escoger. Pero hay otra salida. Elena lo miró con desesperación. ¿Cuál es? Díganos. Julián bajó la cabeza, y por un instante pareció recuperar algo de humanidad. El hotel exige huéspedes eternos. Pero si uno de ustedes acepta quedarse, no como sacrificio, sino como guardián, entonces el ciclo se rompe. El que se quede jamás podrá partir, ni en cuerpo ni en alma. Se convertirá en parte de los muros, en sombra, en eco. El suelo tembló como un corazón latiendo con furia. Las lámparas del techo explotaron, y una lluvia de chispas iluminó los rostros de las sombras que rodeaban a la pareja.
Mateo sintió que la garganta se le cerraba. ¿Convertirse en parte del hotel? Sí, respondió Julián. Yo acepté ese destino, y aún sigo aquí, prisionero. No cometí el sacrificio, no empujé a nadie. Pero eso no me salvó. Solo prolongó la maldición. La muñeca, rota en el suelo, habló otra vez con esa voz profunda. Uno de ustedes debe tomar el lugar. O ambos caerán. Elena empezó a llorar, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. No quiero perderte, Mateo, pero si te quedas tú, yo. Mateo la interrumpió con un susurro. No. No vas a quedarte aquí. Elena lo miró fijamente, como si entendiera lo que estaba pensando. El aire se volvió tan pesado que apenas podían moverse. Las sombras se acercaron más, rozando sus pieles con dedos fríos como hielo. De repente, la grabadora de Mateo volvió a encenderse, reproduciendo una voz distinta, desconocida, grave y solemne. El último huésped ya está elegido. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, como si el hotel los devorara. Cada ventana mostraba el abismo, cada puerta conducía al vacío. Elena gritó, agarrando el brazo de Mateo. No podemos dejar que decida por nosotros. Julián levantó la mano, su silueta temblando como si estuviera a punto de desvanecerse. El tiempo se agota. O uno acepta el destino, o ambos desaparecerán con el amanecer. El rugido del río se convirtió en un grito ensordecedor. La muñeca se levantó sola del suelo, sin piernas, flotando como si el aire la sostuviera. Sus ojos brillaban como brasas encendidas. Mateo tomó aire y dijo con firmeza. Si alguien debe ser el último huésped, seré yo. Elena lo abrazó con desesperación, negando con la cabeza. No, Mateo. No. Pero las sombras se abalanzaron sobre ellos, rodeándolos en un torbellino de oscuridad. El hotel vibró, las paredes sangraban humedad, y la voz del abismo resonó como un veredicto final. Uno con el hotel, el otro con la vida. Y entonces, el suelo se abrió bajo sus pies, mostrando la caída infinita hacia el río Tequendama. El rugido del abismo se mezclaba con los sollozos de Elena. El suelo abierto bajo sus pies parecía tragárselo todo, el tiempo, la esperanza, la vida misma. Mateo, con el rostro empapado en sudor y lágrimas, la sujetó con fuerza, intentando contener el miedo que lo atravesaba. Tienes que vivir, dijo él, su voz firme aunque temblorosa. Yo seré el último huésped. Las sombras aplaudieron con un sonido hueco, como palmas muertas, celebrando la decisión. Julián, el espectro, observó en silencio, mientras su rostro se quebraba entre el alivio y el dolor. Elena gritó con desesperación. No. No voy a dejarte aquí. Pero el hotel no escuchaba súplicas. Las paredes se estiraban como si fueran carne, absorbiendo la luz, mientras la muñeca flotante se acercaba a Mateo. Sus ojos de cristal ardían con fuego rojo. Aceptado. El huésped eterno ha sido elegido. Las sombras rodearon a Mateo, envolviéndolo como un manto de oscuridad. Su cuerpo comenzó a desvanecerse, no en cenizas, sino en fragmentos de memoria. Elena lo tocaba, pero sus manos atravesaban su piel como si él ya no perteneciera al mundo físico. Mateo, no me dejes. Suplicó ella. Él la miró con ternura, intentando sonreír. Te prometí que protegería la verdad. Y lo haré, desde aquí. Con esas palabras, fue absorbido por el muro principal del salón. Un instante después, su rostro quedó grabado en la piedra, como una estatua espectral que respiraba levemente. Sus ojos aún se movían, observando, vigilando, condenado a permanecer. Elena cayó de rodillas, sollozando. Julián se inclinó hacia ella. Lo que él hizo, fue romper el ciclo. Tú estás libre. El hotel tiene un nuevo guardián. Las sombras retrocedieron, desvaneciéndose en la oscuridad. El rugido del río se apaciguó y el silencio volvió a reinar. Poco a poco, las puertas cerradas del hotel se abrieron una por una, revelando la salida. Elena, temblando, se levantó. Miró una última vez a la pared donde Mateo permanecía atrapado. Sus labios se movieron sin voz, te amo. Cruzó los pasillos, aún húmedos y respirando como un monstruo dormido. El amanecer la recibió con un resplandor rojizo, iluminando el abismo del Tequendama.
El aire fresco golpeó su rostro y supo que estaba viva. Pero el eco de una voz quedó grabado en su mente, la voz de Mateo, murmurando desde las paredes del hotel. No olvides la historia. No dejes que se pierda. Elena bajó por el sendero hacia el pueblo, con la grabadora en la mano. El casete, milagrosamente, había registrado cada palabra, cada grito, cada lamento. Sabía que nadie le creería. Pero también sabía que tenía una misión, contar la verdad. Detrás de ella, el Hotel del Salto seguía erguido, silencioso bajo la niebla. Y aunque parecía abandonado, si uno escuchaba con atención, podía oír una respiración profunda, y, a veces, un susurro que llamaba a los curiosos. El nuevo guardián había despertado.